Nunca pensé que la peor tensión dentro de mi propia casa vendría de alguien que decía querer tanto a mi hijo. Pero el día que escuché a mi pequeño decir mamá desde la sala, descubrí que no me estaba llamando a mí. Supe que algo no estaba bien, porque estaba mirando directamente a mi suegra. Y lo más inquietante no fue eso, fue la sonrisa que ella tenía cuando lo escuchó decirlo. Hola, soy Mariana, tengo 32 años. Estoy casada desde hace 5 con Daniel y tenemos un hijo de 4 años llamado Mateo. Hasta hace poco yo pensaba que mi vida familiar era bastante normal. Sí, como muchas familias. Teníamos diferencias, sobre todo con mi suegra Elena, pero nada fuera de lo común. Al menos eso creía. Elena siempre ha sido una mujer muy presente en la vida de Daniel, de esas madres que llaman todos los días, que preguntan si ya comiste, si ya dormiste, si necesitas algo. Cuando nació Mateo, su único nieto, esa presencia se volvió todavía más intensa. Al principio pensé que era normal, era su primer nieto, pero con el tiempo empecé a notar cosas, pequeñas cosas que poco a poco se volvieron imposibles de ignorar. Elena venía a visitarnos casi todos los días. Al inicio yo le agradecía, traía comida, ayudaba a ordenar la casa, jugaba con Mateo, pero poco a poco empezó a hacer comentarios que me incomodaban. Frases como, los niños necesitan disciplina desde pequeños. Daniel de niño jamás hacía berrinches. Yo sabía cómo educarlo. Al principio lo dejaba pasar, pero luego empezaron las comparaciones. Si Mateo no quería comer algo, ella decía, conmigo sí come. Si Mateo lloraba, decía, cuando yo lo cargo se calma rápido. Y siempre lo decía con una sonrisa, pero había algo en su tono que me hacía sentir que estaba siendo evaluada. Si alguna vez has vivido una situación complicada con un familiar político, sabes que a veces las cosas empiezan con detalles pequeños y muchas veces uno duda si está exagerando. Si te gustan estas historias reales donde la familia no siempre es lo que parece, suscríbete al canal Cuando la familia falla, porque aquí contamos historias que muchas personas viven, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Ahora sí, sigamos con lo que pasó. Con el tiempo Elena empezó a tomar decisiones que no le correspondían. Un día llegué al trabajo y encontré a Mateo con un corte de cabello completamente diferente. Le pregunté qué había pasado y Elena respondió con total tranquilidad. Lo llevé a arreglar el cabello. Ya lo necesitaba. Ni siquiera me había avisado. Cuando se lo comenté a Daniel, él dijo algo que me dejó pensando. Mi mamá solo quiere ayudar. Yo quería creer eso. De verdad quería. Pero luego empezó algo muy extraño. Mateo empezó a decir cosas que nunca había dicho antes. Un día me dijo, abuela dice que ella sabe más que tú. Pensé que era broma, pero después empezó a pasar algo más, y poco a poco más. Abuela dice que contigo soy muy consentido. Abuela dice que cuando ella era mamá, los niños obedecían. Cada frase parecía pequeña, pero juntas empezaban a formar algo que me incomodaba profundamente. Una tarde estaba sentada en la cocina preparando la cena. Mateo estaba en la sala con Elena. De pronto escuché a mi hijo gritar, mamá. Sonreí automáticamente, pero cuando salí de la cocina, Mateo estaba corriendo hacia mi suegra y la abrazó. Mamá. Elena lo levantó en brazos y no lo corrigió. No, dijo, soy tu abuela. No dijo nada, solo sonrió, una sonrisa tranquila, como si aquello fuera completamente normal. Sentí algo en el pecho, pero lo peor vino después. Esa misma noche, mientras Mateo jugaba con bloques en el suelo, Elena le dijo algo que escuché desde el pasillo, una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Mateo, si algún día tu mamá no está, yo siempre voy a cuidar de ti. Mi corazón se detuvo por un segundo.
No entendí por qué diría algo así. Mateo respondió inocentemente. ¿Como mi otra mamá? Y Elena respondió. Sí, algo así. Esa noche no pude dormir. Intenté convencerme de que tal vez estaba interpretando mal la situación, pero algo dentro de mí decía que había más. Y fue entonces cuando encontré algo que jamás imaginé encontrar. Un día Elena dejó su bolso en la mesa mientras fue al baño. Su teléfono empezó a vibrar. No tenía intención de verlo, pero la pantalla se iluminó y apareció un mensaje de Daniel. Decía, ¿ya hablaste con Mateo? Mi corazón empezó a latir fuerte. Abrí la conversación y lo que leí me dejó completamente paralizada. Había mensajes de semanas, mensajes donde Daniel le pedía a su madre que pasara más tiempo con Mateo, mensajes donde decía cosas como, necesita confiar más en ti. Si algún día pasa algo, él debe verte como su figura principal. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Esa noche enfrenté a Daniel. Le pregunté por los mensajes. Al principio guardó silencio. Luego finalmente dijo algo que jamás olvidé. Mariana, hay algo que no te he dicho. Resulta que hacía meses Daniel había recibido una oferta de trabajo en otro país y un contrato muy largo, muy largo, y había estado pensando en aceptarlo, pero había un problema. El trabajo implicaba mudarse durante varios años, y él creía que yo no estaría dispuesta a dejar mi carrera, así que había empezado a considerar otra opción, que Mateo se quedara en la ciudad con su madre. Por eso Elena estaba intentando que el niño se encariñara tanto con ella, que la viera como una segunda mamá, para que el día que Daniel tomara la decisión, la transición fuera más fácil. Sentí que el aire me faltaba. No solo habían planeado algo enorme, lo habían hecho a mis espaldas, pero lo más inesperado vino después, porque cuando Daniel terminó de explicar todo, Elena dijo algo que nadie esperaba. Daniel la miró confundido. Yo también, porque durante años había visto cómo Elena siempre defendía a su hijo, incluso cuando estaba equivocado. Pero esa noche fue diferente. Elena suspiró profundamente, como si estuviera cargando algo que llevaba mucho tiempo guardado. Luego me miró, no con enojo, no con frialdad, con algo que nunca había visto en su rostro, preocupación. Mariana, creo que ya es momento de que te diga la verdad. Daniel frunció el ceño. Mamá, ¿de qué hablas? Pero Elena no respondió de inmediato. Primero miró a Mateo, que estaba sentado en el suelo jugando con un carrito, ajeno a todo lo que estaba pasando. Luego volvimos a mirarnos. Entonces Elena me dijo, Daniel me pidió que ayudara a que Mateo se acostumbrara más a mí. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Acostumbrarse para qué? Daniel se movió incómodo en el sofá. Mamá. Pero Elena continuó, porque él cree que tú algún día te vas a ir. El silencio cayó como una piedra en la sala. Me quedé paralizada. ¿Irme? Daniel levantó las manos rápidamente. No es lo que parece. Pero Elena negó con la cabeza. Daniel, deja de evitarlo. Luego se dirigió otra vez a mí. Hace meses que mi hijo está convencido de que tarde o temprano tú te cansarás de esta familia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué pensaría eso? Daniel respiró hondo antes de responder. Porque siempre estás agotada, porque trabajas todo el día, porque muchas veces dices que esta vida no era lo que imaginabas. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Eso no significa que quiera abandonar a mi hijo. Daniel bajó la mirada. Lo sé ahora, pero antes no estaba seguro. Elena cruzó los brazos. Por eso me pidió que pasara tanto tiempo con Mateo.
para que el niño confiara en mí, por si algún día tú decidías irte. Sentí que el aire se volvía pesado. Así que todo esto, dije, lamentablemente, ¿era un plan? Daniel negó rápidamente. No era un plan para quitarte a Mateo. Era miedo, solo miedo, pero algo no encajaba. Elena le preguntó, entonces, ¿por qué querías que él me llamara mamá? Daniel se quedó callado. La que contestó fue Elena, porque yo fui quien empezó eso. Daniel la miró sorprendido. ¿Qué? Ella asintió lentamente. Sí, fui yo. Todos nos quedamos en silencio. Cuando Mateo empezó a decirme mamá, yo no lo corregí. Al contrario, le dije que lo siguiera repitiendo. Sentí que el corazón me caía al suelo. ¿Por qué harías algo así, Elena? Elena cerró los ojos un momento antes de responder. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Cuando abrió los ojos Elena, su voz era mucho más suave. De perderlo. Miró a Mateo otra vez. Dijo, cuando Daniel era niño, yo trabajaba todo el tiempo. Casi no lo veía crecer. Y cuando finalmente tuve un tiempo para estar con él, ya era un adulto. Elena tragó saliva. No quería que pasara lo mismo con Mateo. La sala quedó completamente en silencio. Cuando empecé a venir más seguido, sentí algo que no esperaba, decía. Sentí que ese niño me necesitaba, pero también sentí algo más, que quizá yo estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Nadie dijo nada. Entonces Mateo levantó la vista desde el suelo. Abuela. Todos lo miramos. El niño caminó lentamente hacia nosotros. ¿Por qué están tristes? Elena se arrodilló frente a él, y por primera vez desde que la conocía, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Elena le preguntó, Mateo, ¿cómo me llamas tú? El niño sonrió. Abuela. Elena asintió. Eso está bien. Luego señaló hacia mí. ¿Y ella quién es? Mateo me miró y respondió sin dudar. Mi mamá. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también se acomodaba, porque por primera vez entendí algo. Mateo nunca estuvo confundido. Los adultos éramos los que estábamos complicando todo. Elena respiró profundamente. Perdóname, Mariana. Nunca quise quitarte tu lugar. Solo tuve miedo, dijo. Daniel se levantó del sofá y caminó hacia nosotras. Su voz era baja. Creo que todos tuvimos miedo de cosas diferentes, pero Mateo tomó mi mano y luego la de su padre. Después miró a su abuela. Ven, los tres nos miramos confundidos. ¿Qué pasa? Preguntó Daniel. Mateo levantó el carrito que tenía en la mano. Vamos a jugar. Y en ese momento algo cambió, porque entendimos que mientras nosotros estábamos discutiendo sobre el futuro, él solo quería algo mucho más simple, que estuviéramos juntos. Elena se sentó en el suelo, y también Daniel. Yo dudé unos segundos, pero finalmente me senté junto a ellos. Mateo empezó a empujar su carrito, entre nosotros cuatro, y por primera vez en semanas, nadie discutía, nadie sospechaba, nadie estaba planeando nada, solo estábamos ahí. Esa noche entendí algo que jamás había pensado. Las familias no siempre se rompen por maldad, a veces se rompen por miedo. Miedo a perder a alguien, miedo a quedarse solo. Pero cuando la familia falla, lo único que puede salvar es decir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías a tu suegra después de descubrir algo así? ¿O marcarías una distancia definitiva? Te leo en los comentarios. Y si esta historia
te hizo reflexionar sobre lo complicada que puede ser la familia, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos relatos que muestran que a veces los conflictos más fuertes no vienen de fuera, sino de las personas que están más cerca de nosotros. Si esta historia te impactó, déjanos tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este canal. Y si conoces a alguien que haya vivido una situación familiar difícil, comparte este video con esa persona. Tal vez esta historia le haga sentir que no está sola. Gracias por acompañarnos una vez más en Cuando la familia falla. Nos vemos en la próxima historia, aquí en tu espacio, en tu canal, en Cuando la familia falla.